Y media, y estabas hablando justamente del tema de la Corte Suprema, ¿no, Merky? Que nos contabas recién lo del fallo. Sí, en los últimos 2 años aparecieron algunos libros contando un poco los entretelones de la cabeza del Poder Judicial. Ujú. Uno de los poderes menos democráticos que hay en la Argentina, Sí. porque no tienen voto popular, porque son cargos a perpetuidad, porque no pagan ganancias los jueces, tienen un montón de privilegios, porque muchas veces no se les conoce la cara. Bueno, algunos colegas se han metido a contar qué pasa en la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas publicó hace un par de años un libro muy leído, muy interesante, que se llama Los Supremos. Ujú. Y nos está escuchando, me parece, así que Por está bueno supuesto. presentarla. Irina Hauser, ¿cómo estás? Irina Hauser, periodista de Página 2, especializada en temas judiciales. Magalí Schwartzman, Pablo Mercau, en la mesa del domingo. ¿Nos escuchás? Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Y justamente hablando de esos temas que mencionaba Mercau, ¿no? ¿Cómo está la situación en la Corte Suprema ya al cambio del presidente que todos sabíamos, de Lorenzetti, y ahora que está Carlos Rosenkrantz en la presidencia? ¿Y cómo lo ves vos, no? En su cargo, y cómo ves la Corte Suprema. Tengo la impresión de que el gobierno de alguna manera se entusiasmó con la designación de Rosenkrantz en la presidencia de la Corte, porque además de ser un juez que fue designado por este Poder Ejecutivo, te diría que desde el punto de vista qué sé yo, conceptual y por el tipo de jurista que es, Rosenkrantz es quizá la persona más parecida al presidente. Ujú. y y la digamos, y la persona con llegada a la mesa más cercana del presidente, ¿no? El vínculo es sobre todo con un personaje que se llama Fabián Rodríguez Simón, que es un parlamentario del Mercosur, pero sobre todo que hace la función de operador judicial. Y me parece que esa expectativa que tenía el gobierno no se está, o sea, positiva, de una posibilidad de dominio sobre la Corte, no se está dando, por lo menos hasta ahora, ¿no? Recordemos que Rosenkrantz llega a la presidencia de la Corte después de una decisión de cortarle el mandato a Ricardo Lorenzetti, que Sí. tenía que estar hasta fines de diciembre, en su última presidencia, digamos, y sin embargo hay una especie de golpe interno por el cual se produce una alianza entre Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco, que deciden que termine ese mandato de manera anticipada y designar a Rosenkrantz. Claro, cuando sucede esto, además fue muy curioso porque este grupo que toma esa decisión es el mismo grupo que votó una de las sentencias más emblemáticas de esta Corte, que fue la del 2x1, ¿no? Ujú. Y en el momento, como les decía, el Poder Ejecutivo vio esto con buenos ojos y con cierta expectativa, y de hecho esta invitación que les hizo no hace mucho a la Corte en pleno, a un almuerzo en la Casa Rosada, fue una especie de muestra también de poderío del gobierno sobre la Corte. Y la respuesta fue que no iban a ir todos los jueces supremos a ese almuerzo, y terminaron yendo solamente Rosenkrantz y Hayton de Nolasco. Y en esta dinámica interna nueva que se está dando, la verdad que Rosenkrantz no está teniendo el poder que se pensaba que iba a tener. Y si vos mirás las últimas sentencias, que son las más importantes, que además conforman hoy una especie de agenda pública que tiene la Corte, Rosenkrantz queda solo siempre. Y esto es muy elocuente porque también demuestra la posición en la que está adentro del tribunal. Me animo a decir a esta altura que hay personas en la Corte que manejan mucho más la diaria del tribunal y que están logrando dominar también la agenda, que no están en la presidencia de la Corte, sino que están en otras vocalías. No estoy tan segura de que Ricardo Lorenzetti haya perdido tanto poder, creo que perdió mucho y que quedó muy golpeado, pero como hábil hombre que gusta también de la política, además de la actividad judicial, están conformando una especie de alianza en la que tiene una especie
de alianza estratégica con Rosati también, ¿no? Ahora, y que Rosati es como un gran armador de fondo. Irina, detrás de todo esto aparece la cuestión política claramente vinculada a lo que va a ser un año electoral de recambio presidencial, y la Corte, que siempre es muy hábil en manejar algunas causas muy sensibles con impacto político y económico, como el tema de los jubilados, por ejemplo. ¿Cómo lees que vaya a salir, más allá de la información que puedas tener, en términos políticos, ese fallo que también la Corte tiene en sus manos, que para el gobierno es bastante sensible? Ese fallo va a salir dentro de 2 semanas, ya está pautado, el caso se llama Blanco, así como hubo un Badaro, habrá un Blanco. Sí. Creo que se le atribuye una magnitud que no va a tener, porque además hay muchas demandas que llegaron con posterioridad que abarcan la totalidad del abanico de demandas de los jubilados, y creo que lo que se resuelva en el caso Blanco seguramente va a ser favorable a los jubilados, pero no va a perjudicar desde el punto de vista económico o financiero al gobierno. Me parece que va a ser un fallo que deje tranquilos a todos, e incluso desde la Corte han tratado de convencer al Poder Ejecutivo de que por la devaluación, además, y los casos que se plantean dentro de que siguen la línea de Blanco, el impacto no va a ser tan fuerte, ¿no? El tema es que el gobierno está decidido, o sea, el gobierno siempre este gobierno mantuvo una política el anterior también, de sostener el litigio en las cuestiones que hacen las jubilaciones y no pagar, ¿no? Algo muy perverso, ¿no? Sí, postergar en el tiempo la definición, claro. Claro, y no se les pagan las deudas a los jubilados, aunque haya órdenes judiciales, ¿entiende? Hay órdenes judiciales y se va dilatando la decisión. Desde el punto de vista simbólico va a ser bueno porque va a ser un gesto, digamos, hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, en los que, digamos, que el gobierno suele además tomar como blanco favorito, ¿no? Este y otros gobiernos, no el anterior, que recompuso bastante, pero me parece que hay una expectativa puesta ahí que no es tal, o sea, que va a ser un fallo importante, pero que hay demandas posteriores que son mucho más abarcativas y que agrandarían el impacto, y no son esas las que van a salir ahora, ¿no? No deja de ser un fallo importante. De todas maneras, ¿qué hace políticamente la Corte? Vos fíjate que las Cortes en general, en los momentos de fortaleza de un gobierno se mantienen alineadas con el gobierno o sin poner en juego la gobernabilidad, ¿no? O sea, tomando decisiones que marquen su identidad como tribunal, pero sin afectar, o sea, sin tomar decisiones que puedan hacer tambalear nada. Cuando los gobiernos empiezan a mostrar resquebrajamientos institucionales, la Corte se para de otra manera. Si vos mirás los últimos años de la Corte, de la época kirchnerista, hay récord de fallos contra el gobierno, récord en la estadística, ¿no? Históricamente en democracia. Y la postura de Ricardo Lorenzetti fue, en ese caso, clarísima, ¿no? De confrontar con Cristina Fernández de Kirchner. Esta Corte todavía no va a confrontar, pero es una Corte que evidentemente se está haciendo eco de una situación de debilidad institucional, porque toma distancia y porque se conforman estas mayorías que nadie puede identificar claramente con el gobierno. La persona más identificada con el gobierno, que era Rosenkrantz, se está quedando solo. Entonces me parece que no es difícil definir de manera muy taxativa esta situación actual, pero no me parece que la Corte hoy esté jugando alineada con el gobierno, porque sabe que es un gobierno que está atravesando un escenario complejo, por lo menos desde el punto de vista económico, y de acá a las elecciones falta una eternidad, ¿no? O sea, falta poco en términos de tiempo, pero en una eternidad en cuanto a lo que puede pasar, ¿no? Sí. Sí. Ahora, Irina, nos corremos de este lado que tiene que ver con la información dura, que tiene que ver con lo de la Corte Suprema y otros temas, y si no me voy ya más para el lado más artístico, más para el lado del canto, ¿no? Que te vas a estar presentando el 16 de diciembre a las 8:30, Escapadas, canciones para despeinarse, ¿no? Sí, exactamente, porque bueno, yo también soy cantante y sin eso no sería feliz, así que... Por eso te llamamos en realidad, porque la Corte era una excusa. Nos gusta hablar con gente que es feliz, Irina. Entonces me gusta más. Contanos en dónde te vas a estar presentando. Me voy a estar presentando en Cirán, que es en Palermo, Hollywood,
Es en Gorriti 5568. Las entradas se pueden sacar también por Ticketek. Lo que canto son canciones mías, básicamente, de distintos géneros. Va a tener una impronta festiva este show. Vienen muchos invitados. Entre ellos viene quien es el director, digamos, de Amores Tangos. Va a estar también Ramiro Abrevaya. Son grandes músicos, gente que a mí me enseña un montón. Y Vero Castañares, que me acompaña, que estamos juntas en la radio semana, en Radio Con Vos. Sí. Así que bueno, estamos tratando de rescatar un poco algo lindo de todo el panorama, y con la música todo es mejor. Bueno, estamos escuchando justamente algo de lo que haces, ¿no? De escapada, canciones para despeinarse, que suena muy bien. Vamos a escuchar un poco y te agradecemos por la nota. Gracias. Muchas gracias a vos, Irina. Se va a estar presentando el 16 de diciembre en Sirhan, Gorriti 5568 en Palermo a las 20:30 y pasó por la mesa del domingo. Si todo es nada, viajo por mis venas las